Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor que nos habla y nos alimenta a través de su preciosa palabra. Su palabra maravillosa es la voz de nuestro Padre. Vamos a empezar este domingo, vamos a comenzar con una nueva serie que se llama Una iglesia centrada en el Evangelio. Cómo el Evangelio moldea nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comunidad. Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos. Cuando hablamos de una iglesia centrada, estamos diciendo una iglesia que tiene un centro que le caracteriza. Y podríamos decir que todas las congregaciones, de alguna manera, todas las iglesias locales estamos centradas en algo. Por ejemplo, hay iglesias que están centradas en el evangelismo. Hay iglesias que su enfoque principal es evangelizar. Y es algo bueno, porque la palabra, como vimos en la serie anterior, Dios quiere que seamos una iglesia evangelizadora. Otro podríamos decir, bueno, somos una iglesia centrada en la palabra, en la escritura. Eso está excelente, porque debe ser la palabra de Dios y no las opiniones de los hombres, no las modas, no eventos ni programas, sino debe ser la palabra de Dios la que debe ocupar el centro y guiar todo lo que hacemos. Ciertamente que está bien así. Pero a veces pueden ser cosas en las cuales nos centramos que no son las correctas. A lo mejor sin darnos cuenta, nosotros estamos centrando nuestra forma de vivir como iglesia en algo equivocado. Por ejemplo, estamos centrando, a veces hay congregaciones que se centran en lo económico, en la parte, siempre todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a la prosperidad, todo gira en torno a ofrendar. Bueno, el aspecto del económico es algo que tampoco hay que desmerecer, es algo importante. La palabra nos enseña que Dios bendice económicamente también, y la palabra también nos da sabiduría para que nosotros podamos ser buenos administradores y así hacer buen uso de los recursos, pero no debe ser el centro de la congregación. Otra congregación podría decir, bueno, o podríamos ver que una congregación está centrada en las clases sociales, centrada en el estatus, ¿no? Que como iglesia queremos tener un cierto estatus, queremos tener un cierto tipo de personas. Bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado porque la palabra dice que lo que nos debe unir a nosotros es Cristo. Y lo que a Dios le encanta y le fascina es que la iglesia esté compuesta por todo tipo de personas. De económica, social, cultural, étnica y de nacionalidad. Y qué maravilloso que ustedes puedan estar aquí siendo ecuatorianos y tengan un pastor extranjero. ¿Y a ustedes no les molesta o sí? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es que somos uno en Cristo, un solo reino. Y así pueden ver muchas cosas, ¿no? Alguna gente podría decir, bueno, esta iglesia está centrada en sí misma. Eso es un peligro. Cuando una iglesia se centra en sí misma. Cuando el enfoque de nuestra iglesia somos nosotros, ¿sí? Y si bien la comunión y el compañerismo y la unidad que tenemos que tener es algo importante, hay que tener cuidado cuando hacemos un demasiado enfoque en nosotros mismos y no pensamos en personas que podemos alcanzar. Y no pensamos en llevar el evangelio a otros lugares. De modo que pueden haber cosas correctas y cosas incorrectas que pueden ser el centro de una iglesia. Bueno, por sobre todas las cosas, la Escritura dice que el centro de toda congregación, ¿quién debe ser? El Señor Jesucristo. Y de una manera más específica, vamos a ver cómo ser una iglesia centrada en el Evangelio. Y preste mucha atención porque el subtítulo es muy importante. El subtítulo dice, cómo el Evangelio moldea o guía o transforma nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comunidad. Primeramente quiero que veamos el poder del Evangelio. Hemos visto en la serie anterior que Dios quiere que seamos una iglesia que predique el Evangelio y hemos visto en los domingos anteriores el poder del Evangelio, cómo el Evangelio es poderoso. Y yo quiero que veamos algunos textos de la Escritura para que recordemos cómo lo que es capaz de hacer el Evangelio. Mire lo que dice aquí, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7.
Aquí tenemos el relato de cuando la iglesia se multiplicó y fue necesario que establecieran diáconos. Y al final, después de que se establecen los diáconos, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y dice también que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, aquí tenemos algo maravilloso. El Evangelio no solamente impacta las vidas de las personas, sino la sociedad y la cultura. Mire, aquí al final, bueno, el texto dice que el Evangelio era tan poderoso que crecía en la ciudad de Jerusalén a tal punto que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos sacerdotes reconocían a Jesucristo como el Señor. Mire, detengámonos aquí y piense por un momento. Siempre hay que leer la palabra con detenimiento. No hay que leer la palabra apresuradamente. Uno tiene que detenerse a meditar. Dios no nos da muchos detalles. Dice simplemente, muchos sacerdotes obedecían a la fe, pero piensa por un momento, ¿qué significa que un sacerdote se convirtiera a Cristo? ¿Sabe lo que era un sacerdote? El sacerdote era una persona consagrada para dedicar su vida, vivir, trabajar, para ofrecer los sacrificios en el templo. Entonces, el trabajo de un sacerdote era estar disponible para cuando viniera alguien y traía un borrego, un becerro, un carnero o unas palomitas, si no tenía mucho dinero, presentar el sacrificio y él sacrificar al animal y guiarle a la persona en eso. Pero ¿qué pasaba cuando un sacerdote que tenía que estar continuamente en el templo ofreciendo sacrificios reconocía que Jesucristo era el verdadero sacrificio? ¿Sabe lo que significaba? Que él tenía que renunciar a su profesión. Claro, como esa persona entendía que Jesucristo era el verdadero Cordero de Dios, ya no hay más corderos, ya no hay que sacrificar más animales. Significa que un sacerdote, cuando reconocía que Jesús era el Mesías, tenía que renunciar a su trabajo como sacerdote, porque no tenía sentido de que él siguiera ofreciendo animales para la gente cuando él sabía que el que fue ofrecido era Cristo. ¿Me doy a entender? Y que era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo sería el Evangelio? ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cómo es tan fuerte la convicción en que Jesucristo es el Mesías que puede hacer que estos sacerdotes se entregaran completamente a Cristo, lo cual implicaba que tenían que renunciar a su sacerdocio, por así decirlo? Pero sigamos avanzando, veamos el poder del Evangelio. La palabra dice en Hechos 19, si la alcanzan a ver, ¿hay algunos problemitas de la imagen? Es por el cable, ya lo vamos a solucionar estos días. Y dice la palabra que el Evangelio llegó a Samaria y a otros pueblos alrededor, a otras ciudades que no eran de la provincia de Judea. Y dice la palabra que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos y griegos. Y aquí llega el Evangelio a esta ciudad de Éfeso. Y mire lo que dice, que aquí se practicaba mucha brujería. Se practicaba brujería. Y dice la palabra, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí que tenemos otro tipo de personas que se convierten y no eran siervos de Dios, eran siervos del enemigo. Dice que eran personas que practicaban la brujería, la hechicería. Eran personas no que simplemente tenían un pasatiempo, ¿no? De por ahí leer la mano a las personas. Eran personas, escúcheme, que se dedicaban y vivían de la brujería. Una vez que ellos conocen a Cristo, renuncian a todo eso y queman sus libros. Ellos se dieron cuenta que lo que ellos se dedicaban era pecado. Y fue tan fuerte la convicción en Cristo que ellos estuvieron dispuestos a renunciar no solo a su creencia, sino a su fuente de ingreso para seguir a Cristo. Claro, sería ilógico que una persona que practique la brujería y luego se da cuenta que eso es pecado y reconoce a Cristo, siga practicando la brujería otra vez. Dice que la muestra de que ellos querían renunciar a esa vida y esa práctica es que quemaron sus libros públicamente. Entonces, pensamos por un momento lo que significa que esas personas que quizás ganaban mucho dinero o era su fuente de ingreso, de ahora en adelante lo perdieron todo por seguir a Cristo. Es que así de poderoso es el Evangelio. El Evangelio cambia totalmente la vida de las personas y cambia la sociedad.
Tanto que en esa ciudad hubo un tremendo problema por eso mismo. Y en muchas ciudades donde llegó el Evangelio, las autoridades echaban a los cristianos porque la gente comenzaba a cambiar, a dejar sus prácticas pecaminosas, a dejar las idolatrías, y eso significaba muchas veces una pérdida económica para la ciudad. Aquí vemos algo en estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos nos muestran que es mucho más lo que perdemos por seguir a Cristo que lo temporal que podemos obtener de Él. Porque cuando seguimos a Cristo, ganamos algo mucho mayor que las cosas terrenales. Para los sacerdotes y para esos brujos, implicó un sacrificio, una pérdida grande seguir a Cristo, pero ellos sabían que habían ganado algo mucho mejor, la vida eterna, la salvación, el conocer al verdadero Dios. Y hermanos, déjenme decirle algo, Dios nos quiere enseñar a través de su palabra que no importa lo que tengamos que dejar por seguir a Cristo, no importa lo que tengamos que perder por seguirle a Él, por ser leales a Él, por creer en Él, porque es mucho más valioso tenerle a Él, ¿me comprende? Y tener su salvación. Entonces, el Evangelio es poderoso. También dice la palabra en Colosenses 1, 3 al 6, dice la palabra que el apóstol recuerda cómo llegó el Evangelio a la gente de Colosas. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí dice, ¿qué hizo el Evangelio? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio avanza, crece, es poderoso. Déjeme contar una historia, pero muy corta, porque no tengo mucho tiempo. El otro día yo le contaba, creo que en el grupo en que nos reunimos los jueves. Cuando nosotros llegamos al Ecuador, cuando yo llegué al Ecuador, el 2005, en el año 2006, tuve la oportunidad de con mi esposa participar en el aniversario de los 50 años de los 5 misioneros que murieron en la selva del Ecuador por los años 50, por ahí. Llegaron estos 5 misioneros de Estados Unidos, jovencitos, con hijos recién nacidos, algunos, a servir como misioneros en la selva del Ecuador y empezaron a orar por los aucas, que se les llamaba auca, pero ellos se llaman así mismo guauranis, que eran en ese tiempo una tribu no alcanzada, totalmente alejado de los demás y que no sabían nada del Evangelio y que eran conocidos por ser salvajes. Y ellos oraron, y para hacer la historia corta, ellos al final aterrizaron la avioneta en una playa del río, cerca, y hicieron contacto. Todo eso lo pueden encontrar en un video que se llama Portales de Esplendor en YouTube, ¿ya? Y entonces, están los videos grabados en blanco y negro del primer contacto que hace con los guaraníes. Ellos llaman por radio a sus esposas en la chela, que hicieron contacto, y esperaban qué iba a pasar y que a las 3 de la tarde más o menos iban a volver a llamar por radio, y nunca llamaron. Y al final los encontraron a los 5 muertos. Lo que pasó es que hubo un altercado en la comunidad y la pareja que había tenido contacto con los misioneros, mintió diciendo que ellos eran caníbales y vinieron todos los guaraníes y los mataron a todos con lanzas. Al tiempo después, una esposa de los 5 misioneros, junto con la hermana también del piloto de Nathanael Sainz, junto con una chica guaraní que había huido, entran a esa comunidad y le explican a los guaraníes que los esposos de ellas habían venido no para comérselos, sino a predicarles un mensaje importante, y las mujeres comienzan a predicar el Evangelio. Y pasado unos meses se habían convertido en esa tribu y estaban un domingo del Señor, así como nosotros, tomando la cena del Señor. La hermana de uno de los misioneros que fue asesinado, la mujer de uno de los misioneros que fue asesinado, junto con los que participaron en la matanza, recordando al Señor a través de la cena, como hermanos. ¿Qué le parece? Eso es algo que solo el Evangelio puede hacer. El Evangelio ha impactado el mundo y ha cambiado la sociedad. Hoy conocemos los derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde viene ese entendimiento del valor del hombre?
viene del entendimiento que la Escritura nos da, de que el hombre no es una criatura como las demás, sino que fue hecho a la imagen de Dios y posee dignidad. Toda nuestra cultura está impregnada por la influencia del Evangelio. En los primeros siglos del cristianismo, de ser un grupo de cristianos que era de Jerusalén, llegaron a conquistar todo el imperio romano. Y el imperio romano, que había sido un imperio cuyos gobernantes, cuyos emperadores se creían dioses y demandaban adoración, y que gobernaban y guiaban toda la adoración pagana, al cabo de unos pocos años llegó a ser un imperio totalmente cristiano. Independientemente de que no estemos de acuerdo en esa forma de cristianismo, vemos la influencia que tuvo. ¿Cuál es la universidad más famosa del mundo? ¿Sabía usted que la Universidad de Harvard, la primera biblioteca que tuvo fue la biblioteca de un pastor? Cuando en Inglaterra hubo una persecución a los protestantes, cuando hubo un emperador o una reina, no recuerdo si era un rey o una reina, que quiso volver a la iglesia de Inglaterra al catolicismo, muchos pastores tuvieron que huir, y entre eso había un pastor llamado William Ames. Y William Ames huyó a los Países Bajos, y ahí pastoreó iglesias y predicó, y después, en esa época en la cual él vivió, es que los ingleses comenzaron a colonizar el norte de Estados Unidos, de América, de Estados Unidos, y ellos tenían el deseo de venirse a estas colonias para predicar la palabra, pero finalmente Williams murió. ¿Pero qué pasó? La esposa y los hijos viajaron y llevaron todos los libros de su esposo, y fue los primeros libros que tuvo la biblioteca de la Universidad de Harvard. Y así podemos dar muchos ejemplos. Y si nosotros somos inteligentes, vamos a poder ver la influencia del cristianismo en la sociedad. El cristianismo es poderoso, el evangelio es poderoso. ¿O no? ¿Es poderoso o no? Pero aquí hay un problema. Aquí viene el problema. Todos los textos que hemos leído y los ejemplos que he dado hablan de que el evangelio es poderoso y cambia la vida y cambia la sociedad. Pero ¿por qué a veces nuestras vidas no han cambiado? ¿Por qué a pesar de que el evangelio es poderoso, siguen habiendo matrimonios cristianos que no logran llevarse bien? Siguen habiendo padres que no logran educar correctamente a sus hijos. ¿Por qué siguen habiendo o creciendo el índice de cristianos que se divorcian o que se separan? ¿Por qué hay tantos problemas entre creyentes? ¿Por qué hay tantos hermanos que se salen de una iglesia y van a otra y se enojan y se pelean con uno, con otro y se molestan y guardan resentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso si el evangelio es poderoso? ¿Por qué a pesar de que el Ecuador está lleno de iglesias cristianas, todavía el Ecuador no ha sido transformado por el evangelio? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta, por favor, miren la siguiente pantalla. Y que a pesar de que el evangelio es poderoso, nosotros no hemos vivido una vida centrada en el evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Es que el evangelio ha sido parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. Los escritores del libro, hay un libro muy bueno que se llama Una vida centrada en el evangelio. Ellos escribieron, porque son dos autores, así que no puedo citar al autor porque no sé cuál de los dos lo escribió, pero ellos citan en este libro la siguiente declaración. Miren lo que dice ahí. Escucha atentamente. Este es el problema que estamos viviendo. Algunos cristianos viven con una perspectiva truncada o parcial del evangelio. Vemos el evangelio como la puerta, como la manera de entrar, la entrada al reino de Dios. Pero el evangelio es mucho más que eso. No es únicamente la puerta, sino también el camino por el cual debemos andar todos los días de nuestra vida cristiana. No es solo el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación. No es simplemente la liberación del castigo por el pecado, sino también la liberación del poder del pecado. El evangelio es lo que nos reconcilia con Dios y también es lo que nos da la libertad para deleitarnos en Dios. El evangelio lo cambia todo. ¿Sabe por qué el evangelio, a pesar de que muchos de los que estamos aquí hemos creído en el evangelio, hemos confiado en Cristo, pero todavía no vemos el poder de Dios transformando nuestra vida y nuestro alrededor? Es porque hemos considerado el evangelio solo como la puerta de entrada al reino de Dios, pero de luego seguimos viviendo de la misma manera que los demás. O tratamos de seguir agradando y sirviendo a Dios a nuestra manera, a nuestro esfuerzo, pero no guiado, moldeado, impregnado por el evangelio.
Hermanos, la palabra nos enseña que el Evangelio sí es la verdad que nos salva, pero también es la verdad que guía y moldea nuestra manera de vivir. Es por eso que, por no entender esto, es que hay muchas personas que, a pesar de haberse arrepentido y haber confiado en el Señor y haber recibido el perdón de Dios, luego no perdonan a sus hermanos. Luego guardan resentimiento y se alejan de otros. No están viviendo conforme al Evangelio. Creyeron en el Evangelio para ser salvos, pero no creen en el Evangelio para relacionarse con otros. Mi desafío para ustedes, o el desafío que yo tengo por medio de la palabra estos meses que vamos a estar aprendiendo de una iglesia centrada en el Evangelio, es cómo a través de la Escritura vamos a entender de que el Evangelio tiene que moldear toda nuestra vida. El Evangelio tiene que estar presente y guiar mi forma en que me relaciono con Dios, la forma en que me relaciono con los demás y la forma en que vivimos como comunidad, la forma en que vivimos como ciudadanos del reino, la forma en que nos relacionamos con la gente alrededor. Es por eso que, para comenzar, quiero que meditemos en un texto de la Escritura para ver, en primer lugar, la necesidad que tenemos de vivir una vida centrada en el Evangelio. ¿Qué tan necesario es que el Evangelio impregne cada aspecto de nuestra vida? ¿Qué tan importante es eso? Bueno, para eso le invito a que vayamos a Génesis capítulo 3, por favor. Y vamos a leer detenidamente ahí algunos versículos, y vamos a ir al capítulo 4 también, para ver por qué tenemos la necesidad no solo de creer en el Evangelio, sino de vivir conforme al Evangelio. Que el Evangelio no es solamente algo que me afecta a mí personalmente, el Evangelio afecta y transforma la comunidad, las relaciones. Esto es una verdad maravillosa, hermanos. Algo les pude adelantar algunos domingos atrás. Pero la vida cristiana que realmente es transformada y que tiene un impacto es una vida que vive alrededor del Evangelio, que es moldeada por el Evangelio, que es guiada por el Evangelio, impregnada por el Evangelio, impregnada por la gracia, impregnada por la justicia, impregnada por Cristo, impregnada por el ejemplo de Cristo, impregnada por todo lo que el Evangelio es y nos da. Génesis 3, versículos 6 al 24 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Si usted no tiene Biblia, puede leerlo de la pantalla, que ya lo voy a mostrar. Ahí está. Ya, ahí está el versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio entonces a su marido, el cual también comió así como ella. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el momento en que el hombre y la mujer caen en pecado. El momento en que ellos desobedecen el mandamiento y el pecado entra al mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué causó el pecado en el mundo? O la pregunta que quiero decir, ¿el pecado afectó a ellos solo de forma personal? ¿Afectó su relación con Dios? Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué más afectó? ¿En qué más afectó el pecado? Entonces sigamos leyendo. Miren lo que dice. En primer lugar, dice versículo 7, que una vez que ellos comieron del fruto, dice, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cubrieron? ¿Será que Adán tuvo vergüenza de que Eva le mirara así? No, hermanos, ellos no se cubrían para taparse ellos. Ellos se estaban cubriendo para taparse de Dios. El problema aquí no es en ellos, todavía no. Vamos a ver adelante que también hay un problema entre ellos. Pero aquí viene el punto, es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Ese acto de avergonzarse de su desnudez, de alguna manera estaba representando la culpa que ellos sentían y la vergüenza por haber desobedecido a Dios. Porque este es un problema espiritual. Nuestras acciones físicas reflejan lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona que no saluda a otra, es porque ese acto está revelando un problema del corazón, ¿no? Si a alguien le cuesta saludar a otro es porque tiene un problema en su corazón que necesita resolver. Nuestras acciones externas reflejan lo que hay en el corazón, ¿me comprende? Entonces el hecho de que ellos sintieran vergüenza de su desnudez y quisieran cubrirse, de alguna manera reflejaba esa culpa, esa vergüenza que ellos sentían por haber desobedecido al mandamiento de Dios, pero que no la manejaron de manera correcta. Miren lo que dice el versículo 8.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ve que el miedo, la vergüenza que sintieron era no algo entre ellos, sino con Dios? El problema era con Dios. Ellos se estaban cubriendo, se estaban escondiendo de Dios. Tuvo miedo porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y se dio cuenta que estaba desnudo, ¿por qué? Porque comió del fruto prohibido y me escondí. Y entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaban desnudos? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Sabe? Es una tristeza que muchas personas consideran este relato como una fábula y hasta se burlan de él, pero es un relato que revela las profundidades del corazón del hombre. Es un relato que nos muestra cómo es el corazón del hombre y es un reflejo exacto de lo que son nuestras vidas. Dice que en primer lugar, el pecado ¿en qué sentido afectó? Afectó la relación del hombre con Dios. Esa vergüenza, esa culpa, ese miedo les hizo al hombre, en vez de acercarse a él, de alejarse. Y esto es exactamente lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice en Romanos capítulo 3 que por causa del pecado no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y entonces por causa del pecado el hombre no puede relacionarse con Dios. Por causa del pecado el hombre tiene un conflicto con Dios. De alguna manera sabe que le necesita. De alguna manera su conciencia, su remordimiento sabe que le falló, pero no quiere buscarle. Se aleja de Dios. Por eso que es tan difícil que la gente busque a Dios. Por eso que este lugar no está lleno, como quizás en este momento están llenos los lugares donde la gente está jugando vóley, perdón, no estamos en México, ni en Venezuela, ni en Panamá. ¿No es cierto? ¿Se ha visto, no? Lleno de taxistas. Yo sé dónde hay canchas de vóley porque está lleno de taxistas afuera. Y autos de otros también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente no quiere a Dios. La gente sabe que necesita. La gente no puede vivir sin Dios porque fuimos creados, pero no quiere buscarle. Se aleja de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Enseguida dice versículo 11, Dios le pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y aquí viene un problema que ocurre entre el hombre y la mujer. Versículo 12, y el hombre respondió, ¿qué respondió el hombre? La mujer que me diste, ya no es mi esposa. Oh, ya no es carne de mi carne y hueso. ¿Se acuerdan, no? Cuando Dios creó a la mujer, el hombre la vio y dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mi cosa. Será llamada varona. Ahora, la mujer que me diste. Ella me dio, esa mujer, esa que tú creaste que está por ahí, esa me dio de comer. ¿Qué está haciendo el hombre? El hombre está echándole la culpa a Dios. Y el hombre está viendo de otra manera a su mujer. Ya no es la compañera, ya no es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es la mujer que me dio de comer. Y por eso yo pequé. Le está echando la culpa a la mujer. Y entonces dice, versículo 13, entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Y bueno, la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay un conflicto, que ya el hombre y la mujer no se ven de la misma manera como fueron creados. Y vemos que hay un problema, porque ambos comieron del fruto prohibido, pero ninguno quiere reconocer su culpa, sino que buscan echarle la culpa a otro. Esto es un fiel reflejo de lo que ocurre hoy en todos los matrimonios. Por causa del pecado, el hombre y la mujer no saben valorarse ni mirarse de una manera correcta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de mirar a las personas como Dios las ve? ¿Y mirar a los creyentes como Dios los ve? Bueno, por causa del pecado el hombre no entiende lo valioso que es la mujer con la cual comparte su vida. Y la mujer, por causa del pecado, tampoco entiende el valor y el respeto que debe mostrar hacia la persona que comparte su vida. Y cuando vienen los conflictos, hacemos igual que Adán y Eva. Buscamos echarle la culpa a alguien más en vez de reconocer nuestra parte. Ninguno dio una respuesta correcta. Ninguno dijo, sí, Señor, comí del fruto prohibido, lo reconozco.
yo soy responsable, sino que la culpa es de ella. Y ella, bueno, le echó la culpa a otro. Nunca las relaciones entre las personas, nunca la relación matrimonial ni la relación entre las personas van a mejorar si ninguno estamos dispuestos a reconocer nuestra parte en el problema. Nunca, nunca. Si nosotros siempre estamos pensando en culpar a otros. Eso es lo que provoca el pecado. ¿Afecta el pecado o no? ¿Afecta el pecado a la relación matrimonial? ¿Afecta el pecado a la relación entre las personas? Sí. Sigamos avanzando. Y más adelante vamos a ir al capítulo 4, versículo 8 dice que el hombre y la mujer tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y ambos fueron a adorar a Dios, ¿no es cierto? Caín llevó el fruto de la tierra, pero Dios no aceptó su ofrenda. Y Abel sacrificó lo mejor de su rebaño y Dios aceptó su ofrenda. Pregunto, ¿hay algo malo que Abel le hizo a Caín? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. El problema era con Dios. El problema es que Dios no quiso aceptar la ofrenda de Caín. El problema es que Dios le reprendió a Caín por no hacer correctamente las cosas. Pero ¿qué hace Caín? Se enoja con su hermano, porque su hermano hizo lo correcto. Y en vez de reconocer delante de Dios que había actuado mal, él empieza a tener amargura hacia su hermano y finalmente, ¿qué dice la palabra? Le dijo a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabe qué quiere? Lo mató, literalmente lo mató. Pero este matar significa que él ya, cuando Caín mata a su hermano, cuando le quita la vida, ¿sabe lo que está diciendo con eso? Que él no quiere saber más de su hermano, él quiere cortar con él quiere separarse de él. Por eso el Señor dijo, cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, que a pesar de que nosotros no matemos a alguien físicamente, cuando nosotros nos enojamos con esa persona, hemos cometido un pecado que también es semejante al matar. Porque de alguna manera cuando nosotros guardamos rencor, ofendemos o nos alejamos de alguien, es porque realmente queremos matarlo en nuestro corazón. Es porque realmente nosotros no queremos estar con esa persona. Eso demuestra que el hombre no quiere arreglar las cosas. El hombre no quiere restaurar las relaciones. El hombre no quiere reconciliarse. El hombre quiere cortar, el hombre quiere matar. Eso es lo que hacemos a diario. Entonces, por causa del pecado, no solamente Adán y Eva tuvieron problemas, sus hijos también permanecieron en el pecado. Las relaciones familiares no están bien. ¿Y qué pasó? Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 4, versículos 16 al 24, nos va a hablar de los descendientes de Caín. ¿Por qué? Porque Abel murió sin dejar descendencia. Entonces, ¿qué pasó? Que lo único que siguieron existiendo, ¿quiénes fueron? Los descendientes de Caín. Y aquí vamos a ver, en este párrafo, vamos a ver la primera civilización, la primera sociedad que se va formando. Primero era una familia, ¿no? Adán y sus hijos e hijas que tuvieron, etcétera, se casaron entre ellos, sí, se casaron entre ellos. Ya después hablamos de esas cosas. Pero acá vamos a ver la primera cultura que se va desarrollando, la primera comunidad de los descendientes de Caín. ¿Qué caracterizó a esta comunidad? ¿Qué caracterizó a esta sociedad? Versículo 26 dice, salió pues Caín de la presencia de Jehová. El relato comienza con eso. Salió Caín de la presencia de Jehová. ¿Y sabe qué? Esa es la última vez que se nombra a Jehová ahí, en esta parte. Dice que Caín salió de la presencia de Jehová y después ya no se menciona más a Dios. Miren lo que dice. Y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Entonces, ¿qué tenemos? Que Caín fabricó una ciudad y le pone el nombre de su hijo. Eso habla del deseo de poder, de fama. Es como cuando después del diluvio los hombres construyen la ciudad de Babel, ¿se acuerdan? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo para hacernos un nombre, por si fuéramos esparcidos. El hombre quiere reconocimiento, el hombre quiere poder. Y entonces dice, y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. No contento con una, tomó 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, Jabal es como el nombre de una marca de carro, ¿no? Muy bien. El cual fue padre de los que habitan en tiendas,
y crían ganados. ¿Hay algo malo en eso? No. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por eso un hermano decía, en la iglesia no se debe tocar instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque los descendientes de Caín fueron los que construyeron instrumentos musicales. Sí, pues ellos también criaron ganado, entonces tampoco hay que comer ganado. Olvídate de los asados, parrillas. Y también ellos trabajaron el hierro, entonces comamos con utensilios de madera. Ve que no es cuidado, porque a veces porque entendemos algo de la Escritura ya pensamos que la sabemos toda. No, cuidado con lo que decimos. Aquí el problema no era que hicieron instrumentos de música, aquí el problema no era que ellos criaron ganado, el problema es que ellos se olvidaron de Dios. Ese fue el problema. Dice también, versículo 22, y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 no será. Vemos aquí entonces que los descendientes de Caín se olvidaron de Dios. Y por olvidarse de Dios, se construyó una sociedad donde Dios está ausente. Donde no es Dios el que está gobernando, sino el orgullo, los malos deseos, el pecado. Podemos resumir entonces lo que hemos visto en estos versículos de la siguiente manera. ¿De qué manera afectó el pecado a los hombres? Primeramente, los hombres sienten vergüenza y se esconden de Dios. El hombre y la mujer comienzan a echarse la culpa unos a otros. Los hijos de los hombres no se aman, sino que se matan unos a otros y se construye una sociedad alejada de Dios y motivada por el orgullo y los malos deseos. Entonces la pregunta es, ¿afecta el pecado todas las áreas de la vida del hombre o no? La relación entre el hombre y Dios se afectó. La relación entre el matrimonio y los hijos se afectó. Y la sociedad, la comunidad, también resultó afectada por el pecado. Entonces vemos aquí, llegamos a la siguiente conclusión. La siguiente conclusión a la que llegamos es que necesitamos una vida centrada en el Evangelio porque todas las áreas de nuestra vida han sido afectadas por el pecado. No es solamente mi relación con Dios, también en mi relación con los semejantes y también en la forma en que vivimos como comunidad, en la que vivimos como ciudadanos de este mundo. Entonces, el Evangelio, vivir una vida centrada en el Evangelio viene por la necesidad de que el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que si nosotros vivimos una vida parcialmente centrada en el Evangelio, si solamente el Evangelio se trata de mi relación con Dios, pero no de mi relación con los hermanos, con mis familiares, con mi esposa, con los demás, y no de la comunidad, entonces el Evangelio no va a tener un impacto. El Evangelio es poderoso, pero para que sea poderoso tiene que impregnar todas las áreas de la vida del ser humano. El Evangelio es capaz de hacer maravillas, pero tiene que estar presente en todas las áreas. No pensemos en el Evangelio solo como la puerta de entrada. El Evangelio es la puerta de entrada, pero también es el camino. El Evangelio es aquello que debe impregnar. Ahora, entonces vimos que el pecado, que la necesidad de vivir una vida centrada en el Evangelio viene por causa de que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios ante el problema del pecado que afecta a todas las áreas? Cuando Dios ve que el hombre se aleja de Él por su pecado, cuando ve que el hombre y la mujer y los hijos ya no viven bien por causa del pecado, cuando Dios ve que la sociedad se va construyendo alejado de Él, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide del hombre? Dios le está exigiendo algo al hombre, Dios le dice al hombre, bueno, ahora encárgate de arreglar las cosas. Esfuérzate por mejorar, esfuérzate por cambiar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esto? ¿Qué dice la Escritura? La palabra nos dice cuál es la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es sencilla. Génesis 3:15. Cuando Dios habla con la serpiente le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás el calcañar. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí el Señor está dando una promesa. Al ver el pecado del hombre y al ver cómo el pecado
hace que el hombre se aleje de Dios, hace que los seres humanos no puedan llevarse entre ellos y que la sociedad se construya sin Dios y con el pecado, ¿qué dice Dios? Promete un Salvador. La respuesta de Dios ante el problema que el pecado ha causado en todas las áreas del hombre es prometer un Salvador. ¿Qué es ese Dios? Dios no le dice al hombre que repare el daño, porque el hombre no puede, porque es esclavo del pecado. Dios promete enviar un descendiente de la mujer, quien aplastaría la cabeza de Satanás y del pecado. Esta es la primera promesa, la primera parte en la Escritura o la primera profecía de la palabra del Salvador. Es la primera parte donde Dios anuncia que iba a enviar un día a un hombre quien iba a reparar todo lo que el pecado causaba. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero mira lo que hace Dios. Más adelante Dios hace otra cosa. Antes de expulsarle del huerto del Edén, ¿qué hace Dios? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué hace Dios? El primer sacrificio. Primero Dios promete enviar un descendiente de la mujer, que es el Señor Jesús. Y después Dios hace un sacrificio adelantando lo que el Señor Jesús haría en el futuro. ¿Cuál es la respuesta de Dios entonces? ¿Cuál es la respuesta de Dios? El Evangelio. La respuesta de Dios al problema del pecado que afecta a todas las áreas de la vida es el Evangelio. ¿Me comprende? Y entonces Dios nos enseña a través de la Escritura que la forma en que se puede solucionar este problema del pecado es a través del Evangelio, a través de Cristo. Es por eso que podemos concluir lo siguiente: así como el pecado daña cada aspecto de nuestra vida, el Evangelio restaura cada aspecto de nuestra vida. Así como el Evangelio daña mi relación con Dios, el Evangelio restaura mi relación con Dios. Así como el Evangelio daña las relaciones entre las personas, el Evangelio... ¿Dije algo malo? Ya, gracias. Así como el pecado daña y rompe mi relación con Dios, el Evangelio restaura mi relación con Dios. Gracias. Así como el pecado daña y entorpece la relación entre los hombres, el Evangelio es capaz de restaurar la relación entre los hombres. Así como el pecado hace que la sociedad se construya sin Dios, el Evangelio transforma la comunidad y establece una nueva sociedad, un nuevo reino, cuyo centro es Dios y su palabra. Entonces la pregunta, hermanos, ¿es el Evangelio lo que necesita cada aspecto de nuestra vida? El Evangelio no debe ser solo un accesorio. El Evangelio no debe ser solo la puerta de entrada. El Evangelio es la forma en que yo debo vivir. El Evangelio debe decirme cómo yo debo tratar a los demás, cómo yo debo lidiar con el pecado de los demás, cómo yo debo lidiar cuando yo peco contra los demás, cómo yo puedo resolver los problemas. El Evangelio me dice cómo debemos vivir como comunidad, cómo debemos vivir como sociedad. El Evangelio es lo que es capaz de transformar todo a nuestro alrededor. Yo quiero terminar esta mañana diciendo que el desafío que tenemos de estos domingos es cómo el Evangelio debe moldear cada aspecto de nuestra vida. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de las relaciones interpersonales, vamos a hablar de la vida en comunidad, vamos a hablar de nuestra relación con Dios, todo, de la relación con los hijos, todo debe ser impregnado por el Evangelio. Es por eso que para terminar esta mañana quiero que te hagas la siguiente pregunta. La primera pregunta que quiero que tú te hagas en tu mente, en tu corazón es: ¿qué tanto de tu vida ha sido transformado por el Evangelio? ¿Qué tanto de tu vida ha sido transformado por el Evangelio? Ya tú dices, bueno, yo un día conocí al Señor, me arrepentí, creí en Cristo, amén, bendito sea el Señor. Pero la pregunta es, ¿y el Evangelio ha cambiado tu forma de tratar a tu esposo? ¿El Evangelio ha transformado tu vida matrimonial? ¿El Evangelio es aquello que guía la relación con tus hijos? El Evangelio es lo que te ha enseñado cómo trabajar, cómo estar con tus compañeros de trabajo, cómo administrar tu dinero, cómo hacer los negocios, cómo estudiar. ¿Es el Evangelio lo que está guiándote? ¿Es la gracia de Dios? ¿Es el ejemplo de Cristo? ¿Es el perdón, es la misericordia? ¿Es la justicia de Cristo la que guía tu forma de relacionarte con las personas? Si Cristo te perdonó, ¿tú también estás dando el perdón a otros? Como comunidad, por eso nosotros nos llamamos Comunidad Cristiana Emaús, Iglesia Comunidad Cristiana, porque somos una familia, no somos solamente asistentes a un culto, a un servicio, no, usted no viene a un evento aquí
Y después, si te he visto, no me acuerdo. Nosotros somos una familia, una comunidad. Por eso tenemos los grupos pequeños, donde en la semana nos reunimos con ese grupo de personas para compartir nuestra vida, para tener un acercamiento más profundo con otros. Por eso establecemos relaciones de amistad, para ser edificados por otros y para edificar. Por eso tenemos los grupos de servicio, porque entendemos que juntos somos los que hacemos que esta iglesia avance y que más personas conozcan a Cristo. Bueno, tu vida de comunidad aquí es guiada por el Evangelio o por la carne, o por el resentimiento, la amargura, o por tu deseo de ser conocido, o por alguna que otra motivación. ¿Qué tanto de tu vida ha sido transformado por el Evangelio? La segunda pregunta es, ¿ha sido hasta ahora el Evangelio solo la puerta de entrada, pero no tu forma de vivir? Quizás el Evangelio ha sido aquella verdad que tú creíste hace años atrás cuando te bautizaste. ¿Está presente el Evangelio ahora en tu vida? Por eso recordamos el Evangelio a través de la cena, para nunca olvidar de que todo es por la obra de Cristo. La última pregunta es, ¿qué harás para centrar tu vida en el Evangelio? ¿Qué harás para que el Evangelio sea más central en tu vida? Y la primera cosa que hay que hacer es que, aunque hemos dicho que el Evangelio no es solo la puerta, pero sí es verdad que es la puerta. Y nadie puede vivir una vida centrada en el Evangelio si primero no recibe el Evangelio. Si primero no entra por la puerta del arrepentimiento y la fe. El primer paso para que el Evangelio cambie nuestras vidas es creer en el Evangelio. Es creer que Cristo es el Señor. Es creer que Él es el que nos perdona, que Él murió y resucitó. Y de ahí en adelante vivir una vida centrada en ese Evangelio. ¿Ya has entregado tu vida a Cristo? ¿Ya has confiado en Cristo como el Salvador de tu alma? ¿Le has buscado para salvación? ¿Qué estás haciendo para que el Evangelio sea central en tu vida? No, la vida cristiana no es que recibes el Evangelio y después tú vives por obra. O sea, dice, empezamos por la gracia y terminamos por obra. No, siempre es por gracia, siempre es por fe, siempre es por arrepentimiento, siempre es con la gracia y el poder de Cristo. Y en mi relación con los demás también. Así como Cristo me recibió, así como Cristo me perdonó, así como Cristo me edifica, yo hago exactamente lo mismo con los demás. Yo amo a mi esposa, yo perdono a mi esposa, yo edifico a mi esposa, yo tengo paciencia con mi esposa. Yo, así como Cristo me dio una oportunidad, yo doy una oportunidad a mi esposo, así como Cristo me apoya, yo apoyo a mi esposo. Así como Cristo me ama, yo valoro a mi esposo, a mi compañero de trabajo, a la gente alrededor. ¿Qué es lo que es el centro de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que debe ser el centro de nosotros? Que nosotros somos una iglesia bíblica, somos una iglesia reformada. No, esa no es nuestra identidad. Son cosas buenas, pero no es nuestra identidad. ¿Se acuerdan cuando tomamos el curso de membresía? Nosotros, ¿qué iglesia somos nosotros? Somos una iglesia que creemos la verdad histórica del Evangelio, pero nuestra identidad es que somos una iglesia cristiana. Punto. Somos una iglesia cristiana, como cualquiera otra que cree en el Señor Jesucristo. Que tenemos una línea doctrinal bíblica, sí, nos apegamos a una cierta línea doctrinal que nosotros creemos que se apega a la palabra, pero esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es Cristo. Nosotros estamos aquí porque seguimos a Cristo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido esta mañana. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, les invito a orar. Oremos y pidámosle al Señor que haga una obra, que el Evangelio llene toda nuestra vida. Imagínate por un momento cómo sería tu vida, cómo sería tu familia, cómo sería esta iglesia, cómo sería esta ciudad si el Evangelio impregnara cada rincón, cada aspecto de nuestro corazón. Si el Evangelio sea el centro, si Cristo es el centro de todo. ¿Cómo sería? Sería grandioso, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a guiar a hacer. Amén. Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor, por esta hermosa palabra que hemos recibido esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser honestos delante de ti y a poder examinar nuestra vida, nuestro proceder, nuestro caminar, para que en todo el Evangelio sea el centro, el Evangelio impregne, el Evangelio llene, guíe, moldee cada aspecto de nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia y ayúdanos a que nuestra vida esté llena del Evangelio. Señor, que seamos conocidos por vivir a Cristo. Que esta sea una congregación centrada en Cristo, centrada en el Evangelio. Una iglesia donde se experimente la gracia, la misericordia, el perdón, la justicia, la rectitud, el amor. Una iglesia donde la gente pueda ver a Cristo en nosotros.
Y ruego por cada persona que está aquí, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, esta mañana que no ha conocido a Cristo, que está escuchando, que está considerando, obra en su vida para que se entregue a Cristo totalmente y toda su vida sea transformada. Gracias, Señor, por tu perdón. Queremos recordar esta mañana también, a través de ese elemento de la Cena del Señor, ese evangelio glorioso en el cual creemos y en el cual debemos vivir. En el nombre del Señor Jesús. Amén.